Bien, entonces, tenemos el problema, nosotros lo que vamos a medir es este delta I, que es la diferencia entre donde teníamos apoyado el dedo o digamos, marcado el dedo y donde la agarramos cuando lo sueltan. Entonces, tenemos esta formulita, ese delta I que yo mido tiene que ser menos 5 metros sobre segundos al cuadrado por delta T. El menos este depende del sistema de referencia que tomen, ¿sí? No se compliquen con esto, si yo hubiera tomado el sistema de referencia para abajo, esto hubiera sido con un más. No cambia nada, ¿ok? Bien. Entonces, lo que estábamos diciendo es que hay dos tipos de errores. ¿Por qué hay dos tipos de errores? Bueno, el primer error va a ser el error por el hecho de que estoy calculando algo a partir de una medición y que con todos los instrumentos que yo estoy midiendo tienen un error. ¿Está bien? Entonces, ese error nos zafamos. Hola Ramiro, ¿qué tal? Estamos viendo lo del TP. Estamos charlando un poco del TP. Les estaba explicando cuál es la formulita que relaciona el delta I que uno mide con el tiempo de reacción, que en este caso va a ser el delta T. Perdón, esto es delta T cuadrado. ¿Está bien? Entonces estábamos diciendo que va a haber dos tipos de errores. El primer tipo de error es el error que cometemos, que es el mismo que cometíamos en el volumen, por ejemplo, qué sé yo medía el volumen, pero el volumen lo calculaba a partir de la medición de la altura y del diámetro, por ejemplo. Entonces es una medición. Hay mediciones en el medio, ¿está bien? Acá va a pasar lo mismo. Yo tengo el delta T, pero no estoy midiendo el delta T. Lo voy a calcular a partir de un delta I que mido con una regla. Es algo experimental. Entonces, esto va a tener un error intrínseco por el proceso de medición. De ese no podemos zafar. ¿Está bien? Pero, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuál es la diferencia respecto de lo que venían haciendo antes, de lo que hicieron en volumen? Bueno, que yo no lo voy a medir esto una vez. Lo voy a medir muchas veces. ¿Sí? Entonces voy a tener una cantidad de estadística de datos, no sé si 100 se considera estadístico porque capaz es muy poco, pero vamos a hacer estadística, vamos a repetir esto muchas veces y siempre obviamente nos va a dar valores diferentes, porque qué sé yo, la primera vez estaba medio distraída, tardé en reaccionar, la segunda es como que le leí el pensamiento a mi mamá y más o menos que lo agarré súper rápido, va a cambiar y está bien que cambie, ¿sí? Entonces lo que ustedes van a tener es, van a hacer, por ejemplo, muchas columnas con los delta I que van a ser las mediciones que ustedes hicieron. 1, 2, bla, 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 bla. Y creo que Ariel les había dicho que hagan 100. No me acuerdo, sinceramente. Eso repasen lo del video. Pero tenían que hacer muchas mediciones. Pongámosle que eran 100. ¿Sí? Entonces, lo primero que tienen que hacer, que para esto les recomiendo que usen Excel, ¿sí? Porque es fácil, es del delta I pasar al delta T. ¿Sí? No tiene sentido que se pongan a hacer estadística con el delta I, porque el delta I no es el tema del trabajo. El delta I es una medición que ustedes van a hacer para llegar a su tiempo de reacción. ¿Está bien? Que es lo que nos importa en este TP. Entonces, no se manden a hacer los histogramas con el delta I y qué sé yo, porque no sirve. ¿Está bien? Lo que a ustedes les importa es el delta T. Entonces, lo primero que les conviene hacer es hacerse en la tablita esta. A esto le ponen la fórmula, no sé, acá me dieron 2. Bueno, ¿qué cuenta tengo que hacer acá para hallar el delta T? Bueno, vamos a ponerle con más, depende del sistema de referencia que tomen, ¿sí? Pero es lo mismo. Entonces, el delta T va a ser la raíz del delta I, que es la primera columna, ¿sí? Por ejemplo, 2 metros, qué sé yo, no es un montón, pero no importa. Delta I dividido 5, ¿sí? Y así es como todos deberían haber calculado el delta T, que vendría a ser el tiempo de reacción. ¿Está bien? Ahora, ¿eso se entiende? Desde el vamos, alguien lo calculó de una manera diferente, porque si no de ahí ya vamos a diferir mucho. Sí. Profe. Sí. Entonces, nosotros no teníamos que usarle para hacer el histograma las mediciones, sino el delta T, los tiempos. Sí, a ver, el histograma también es representativo. A ver, el histograma en delta I lo podés hacer, no es que esté mal, pero vos estás hablando todo el tiempo de tiempo de reacción y estás viendo histogramas que son de longitud. ¿Me entendés? Es como que no queda claro. Cuando vos hagas este delta T, te va a dar algo parecido, no es que te va a cambiar mucho la distribución, pero tiene mucho más sentido.
Es como que vos hubieras hecho un histograma de las alturas en el volumen. ¿Qué te importa el histograma de las alturas? A vos te importa el volumen, ¿entendés? Entonces lo lógico sería que antes de mandarse a hacer todos los histogramas, pasen al delta T con esa formulita, ¿sí? De hecho, si lo tenés hecho en Excel, es fácil cambiar la columna que graficás. O sea, te haces una columna que sea el delta T con esa relación, que digas, bueno, acá lo que quiero hacer es la raíz de esta columna dividido 5. ¿Sí? Y ya está. ¿Está bien? Claro, porque a mí me daban valores ponerle dentro de 2 segundos y 6 segundos. Y me parecían valores que no eran coherentes. Claro, es Porque, mucho. claro, ya es mucho. Sí, sí. Ya O sea, dije, bueno, vos fijate que más o menos cuánto tardás, menos de un segundo en general en reaccionar. sí, cero como algo. Claro. Sí. Depende obviamente de la persona, depende si lo hiciste a la mañana, estabas redormido o qué, pero va más o menos por ahí. 6 segundos es un montón. Fíjate que desde que te soltaron la regla hasta que vos la agarraste, no pasaron 6 segundos ni ahí, se te cayó al piso seguro. ¿Sí? Claro. Y que capaz es eso. ¿Sí? Pero es importante eso. ¿Por qué? Porque primero entender eso, que yo voy a medir el delta I porque eso me permite calcular el delta T, que es lo que a mí me interesa, o es el tiempo de reacción. ¿Está bien? ¿Ahora se entendió eso? ¿Sí? Bien. Entonces, una vez que tienen el delta T, que van a usar, para esto van a usar esta formulita, ¿qué es lo que tienen que pensar? Bueno, listo. A partir de esto, sí, ya con el delta T, digamos, ustedes pueden hacer el histograma, es tal cual lo hiciste con el delta I, pero con el delta T. Y ahí, ¿qué pueden sacar? Pueden sacar la media, que en general se marcaba así, el desvío estándar, ¿sí? Esto depende con qué lo hayan hecho, lo pueden programar para calcularlo ustedes directamente, pero en Excel hay funciones que directamente se los calculan, ¿sí? En Excel, en un montón de programas, todos los programitas que les nombró Ariel, hay formas de calcular esto automáticamente, pero si no, ustedes tienen las fórmulas y las pueden programar y que les dé una columna el valor medio, ¿sí? O sea, para calcular el valor medio, ¿se acuerdan qué tenían que hacer? Bueno, no importa, son detalles, ¿sí? Se arman el histograma, ¿sí? Le calculan el valor, la media o el valor medio, el desvío estándar. Esto me va a dar, a ver, ¿qué es tener la media? La media va a ser como, qué sé yo, por ejemplo, lo que hicimos antes. Antes lo hicimos, pero como que medio no nos dimos cuenta. ¿Qué hacíamos? Digo, bueno, el diámetro del cilindrito, y depende, si lo mido más para arriba, si lo mido más para abajo, no me va a dar siempre lo mismo, ¿sí? Si le tomo el rebordecito de la lata, si no, no me va a dar siempre lo mismo. Entonces medimos varias veces. ¿Y qué hicimos? Bueno, muchas veces calculamos ese valor medio como para decir, bueno, voy a promediar, que no se me vaya ni mucho ni muy poco. Entonces, la media lo que les va a dar es justamente el valor medio, ¿sí? Es el promedio. O sea, si ustedes tuvieran que decir cuál es el tiempo de reacción de esta persona que midió 100 veces, lo que uno agarra es la media. Es como el valor centrado del volumen, ¿se acuerdan? Bueno, va a agarrar la media. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo quiero hacer uso de todas esas mediciones que hice. No quiero hacer un histograma porque me lo pidieron. Quiero sacar información de ese histograma. Entonces, ¿qué sentido tiene haber hecho tantas mediciones para sacar un tiempo? Bueno, justamente que el valor medio se aproxima más. Imagínate que vos medías una sola vez y justo estabas re distraído. Te va a dar cualquier cosa. Capaz te da 1 segundo y medio y nada que ver. Entonces, aprovechamos, lo medimos varias veces. Eso nos permite hacer un histograma y de ese histograma sacamos información. La media justamente vendría a ser como el valor centrado, ¿sí? Es como una especie de promedio de todo lo que midieron, ¿sí? Entonces es como una especie del valor centrado. El sigma, ¿sí? Es el desvío estándar y es lo que da una idea de qué tan ancha es la campana, ¿no? Ustedes se acuerdan, les va a quedar un histograma, no sé, una cosa así, capaz que acá me quedo hueco, pero acá vuelvo, así, ¿sí? Les queda un histograma de esta forma. Entonces, la media lo que les dice es dónde están la mayoría, o sea, en promedio, dónde están la mayoría de los valores, ¿sí? Por eso se relaciona con el valor centrado.
Y el sigma lo que me dice es qué tan ancha, imagínense que acá yo dibujo una campana, ¿sí? ¿Qué tan ancha es esta campana? ¿Entendés? ¿Qué tan dispersos están los datos respecto de ese valor medio? Por ejemplo, si me da un sigma muy grande, esta campana es una cosa así. Entonces, bueno, sí, tengo el mismo valor medio, pero esta campana me está diciendo que es una medición mucho menos precisa que la otra. ¿Sí? Los datos están muy corridos a los costados, no sé. ¿Está bien? Ahora, si me da un sigma más finito, mejor, porque significa que todos los valores me dieron súper cercanos a mi valor medio. ¿Está bien? Es como más exacto. Suponiendo que el valor medio sea igual al real, ¿no? Que bueno, eso no lo sabemos. ¿Está bien? Entonces, el sigma es una parte del error, ¿sí? O sea, nuestro error, ahora uno lo que puede escribir es decir, bueno, voy a escribir mi delta t como, por ejemplo, el valor medio más menos el delta t, que sería, bueno, pongámosle t de reacción, ¿sí? Va a ser el valor medio que me di acá de los delta t, no de los delta i, porque eso me daría en metros, ¿sí? Y este delta t es lo que les decía antes, va a tener una parte del error, va a ser el error estadístico, que lo vamos a cuantificar con este desvío estándar, pero también tenemos el error de propagación. ¿Cómo lo llamo? A ver. El error de la medición, es el mismo que venían haciendo antes, ¿se acuerdan? ¿Sí? El que propagábamos o hacíamos máximo o mínimo. Entonces, este error de la medición, llámenlo como quieran, pero es justamente porque yo estoy sacando este delta t a partir de una medición de otra cosa, de una medición indirecta. ¿Sí? Tengo el error en la medición por haber medido, digamos, porque yo calculé el delta i y a partir del delta i obtuve el delta t, no medí directamente el delta t, entonces ahí hay un error, pero además hay un error estadístico que me lo cuantifica el sigma. ¿Está bien? Entonces lo que tendría que poner acá en este delta t es la suma de esas dos cosas. Entonces, para el sigma, justamente tienen que hacer el histograma de delta t. Y para el error de medición, hay muchas cosas que pueden hacer. Como ven que es una medición indirecta, ¿sí? A ver, voy a borrar acá arriba. Bien. ¿Cuál es la fórmula? ¿Qué es lo que tienen que ver siempre que quieren propagar? Buenas tardes, Dylan. Estamos con el TP. Estoy explicando un poco el TP2. Y después vamos a pasar a las dudas del parcial, ¿sí? Entonces, la formulita que ustedes tienen es que el delta I, que es el que miden, es... Vamos a directamente dibujarlo despejado. Me quedaría que el delta T es la raíz del delta I sobre 5 metros segundo cuadrado. ¿Está bien? O le pueden poner 4,9 si quieren usar G, bien. ¿Está bien? Entonces, vamos a tomar como que G no lo medimos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el error de delta T? Bueno, hagamos de cuenta que hacemos máximos y mínimos, que pueden hacer el que quieran, pueden hacer o máximos y mínimos o propagación. En este caso es más fácil hacer máximos y mínimos para que no se enrosquen con la fórmula. ¿Está bien? Entonces, ¿qué teníamos que ver? El delta T max para el error menos el delta T min dividido 2. La formulita de máximos y mínimos es el mayor menos el menor dividido 2. ¿Sí? Entonces, lo que hacen acá... ¿Qué me va a quedar? Lo que tengo que escribir es cuánto vale delta T max. Y bueno, ¿qué va a valer? Va a valer el delta I más el error en I. Es que usé una notación que es horrible. En vez de poner delta I, delta T, le voy a poner T de reacción y les voy a poner, en vez de delta, bueno, le pongo I, ¿sí? Pero se sobreentiende que es la diferencia entre el estado inicial y el final, ¿sí? Entonces, el delta T de reacción va a ser el T max menos el T min dividido 2. Y ahora, ¿qué es lo que necesito calcular? El T max, ¿que cuánto va a valer? Bueno, primero tengo que pensar cuál es el error de delta I.
de I. ¿Con qué error medí en I? Y en general, si uno usa una regla, porque uno en general lo que dijimos es que va a ser milimetrada la cosa que vamos a agarrar, el error en I, el delta I va a ser 0,1 centímetros, ¿sí? Porque en general lo vamos a usar milimetrado. Entonces el Tmax, ¿qué va a ser? I más 0,1 centímetros dividido 5 y todo esto raíz. ¿Y cómo va a ser el Tmin? Lo mismo pero que con un menos. T va a ser la raíz de I menos 0,1 centímetro dividido 5. ¿Y qué va a pasar? Como tengo muchos i's, voy a tener muchos errores, voy a tener que programarlo, digamos, para que lo haga automáticamente, porque si no se van a volver locos si tienen que hacer esta cuenta 25.000 veces en la compu. ¿Sí? Entonces, ¿qué pueden hacer para hacer esto fácil? O más o menos fácil. Yo sé que esto es medio un lío, porque yo había hecho un archivito que les explicaba cómo hacer los histogramas y las cosas en Excel, que es lo que todo el mundo tiene, pero me agarró la cuarentena en el medio y el archivo ese quedó en la universidad. Pero bueno, una vez que tienen el T, ¿qué hacen? Se arman una columna, si esto, por ejemplo, acá van a calcular el error de medición, por ejemplo. ¿Sí? Entonces tienen el Tmax, el Tmin, y acá hacen el delta T, el error en T. Para hacer el Tmax, ¿qué tienen que hacer? Y bueno, van a tener que hacer, van a tener que hacer 2 más 0,1 dividido 5, y a eso le calculan la raíz, y eso va acá. Para el Tmin, ¿qué hacen? Es raíz de esto menos 0,1 dividido 5, y eso va acá. Y el error en delta T, ¿qué tendrían que hacer? Y bueno, tienen que hacer esta columna menos esta columna y dividirla por 2, y ahí les va a dar el error. ¿Sí? Entonces, con esta columna, fíjense que van a tener muchos errores de medición, uno para cada medición que hayan hecho, ¿sí? Entonces, ¿qué pueden hacer para sacar un valor a partir de todos estos? Bueno, como es un error, o se pueden quedar con el más grande, que el que les haya dado más grande. Fíjense que sean todos más o menos similares, porque si no probablemente metieron la pata. Deberían ser todos muy parecidos, ¿sí? Pero pueden hacer o calcularle el promedio y quedarse con ese valor, o pueden quedarse con el más grande porque justamente es un error. Entonces, de última lo sobreestimamos. ¿Está bien? Y el error, este sería el que es difícil de calcular, si se quiere, el de propagación o el de máximos o mínimos. Pueden hacer propagación con esa formulita también, ¿sí? Y después van a tener el sigma. El sigma es un valor, es un único valor que corresponde a todos los datos, que se los da el programa en general automáticamente, o lo pueden calcular con la fórmula que les dio Ariel. ¿Está bien? Entonces, cuando vayan a escribir, porque siempre recuerden, el informe tiene que terminar diciendo, bueno, el tiempo de reacción es 0,3 más menos 0,01 segundos, por ejemplo. Estoy inventando cualquier cosa. Tienen que terminar con eso. Entonces, ¿cómo llegamos a decir un tiempo de reacción? Bueno, con todo esto, ¿sí? Entonces, fíjense, repasemos. De estos delta T, bueno, si quieren, en vez de usar el promedio de estos, como van a ser el método de máximos y mínimos, ¿cómo tendrían que calcular? Si quieren un valor de delta T. Bueno, primero usan el Tmax y el Tmin para calcularse el delta T, ¿no? El valor centrado. Después se calculan el error. Esto pongámosle, le voy a poner T de reacción para que no se confunda. Y esto le voy a poner I directamente. ¿Sí? Entonces, si quieren esta columna la pueden evitar, ¿sí? Pueden poner el valor centrado del delta T, que ¿qué tendrían que hacer para llenar esta columna? Bueno, pueden hacer Tmax más Tmin dividido 2. Pero para eso van a necesitar tener el Tmax y el Tmin antes. ¿Y eso cómo lo calculan? Usando las datas de I. Es esto. ¿Sí? Entonces, calculan el valor centrado, van a tener muchos valores centrados.
eligen el promedio, por ejemplo, ¿sí? El valor medio. Después van a tener muchos delta t, como es un error, pueden o elegir el del medio, el promedio, o se pueden quedar con el más grande, que eso siempre está bien, ¿sí? Y después tienen que hacer el histograma de esto, del delta t, y quedarse con el sigma. Entonces, ¿cómo llegan al resultado final? Primero, una vez que tienen el error en t, se quedan con un valor que puede ser el más grande, se lo suman al sigma. ¿Por qué? Porque están considerando la suma del error estadístico, ¿sí? Más el error experimental. Eso es lo que va a ir acá. Y el valor medio va a ser esto. Por ejemplo, pueden tomar el valor medio, ahí sí. Que por eso les sirve el histograma, porque del histograma ustedes tienen el histograma en t, el valor medio va a ser justamente el valor que van a poner acá. ¿Sí? Si vos haces el histograma en I, la distribución va a ser similar, pero te va a dar algo en metros que en principio no es trivial ver qué relación tiene con el tiempo que uno quiere medir. ¿Está bien? ¿Quedó un poquito más claro cuál es la idea? No es tan fácil, yo sé que no es tan fácil, porque es una mezcla de lo que vimos antes con, además, estadística. Y la idea es que, bueno, la dificultad de los TPs vayan aumentando. ¿Sí? Profe, Sí. justo esa parte del delta I, digamos, Sí. se podría calcular con el método que dijo Ariel, que era, bueno, sumar todas las mediciones, o sea, los tiempos, dividirlo por la cantidad, y eso después elevarlo al cuadrado. Ese es el valor medio. No, Claro. ese es el sigma. El que vos le estás diciendo es el sigma. Pero ojo, yo no les quiero mandar fruta porque no me acuerdo bien cómo era la fórmula, pero creo que era algo así como raíz de t menos t medio al cuadrado sobre n menos 1. Era algo así. Esto es el sigma. Si era una formulita de este estilo, era el sigma. Ojo, porque no tenés que sumar todos. Primero le tenés que calcular el valor medio, este t. Y ahora lo que tenés que hacer, y acá había una sumatoria, ¿no? Ahí. Tenías que sumar sobre todos los t que vos tenías. Entonces a este tiempo le restás el valor medio, lo elevás al cuadrado, lo dividís por, si es n menos 1, va a ser, en este caso, 99, porque dijimos que teníamos 100 mediciones, ¿sí? Entonces, si se quiere, lo voy a escribir de una manera más linda. Esto me quedaría 1 sobre raíz de 99, que es un número fijo, chau. Y acá lo que tenías que hacer era la raíz, ¿sí? Entonces, imagínate que vos después, bueno, a partir del i calculaste el t, y esto te da 0,1, 0,15, 0,1 de vuelta y 0,18 segundos, ¿no? Todo esto en segundos. Entonces, ¿cómo haces para calcular el sigma? No me acuerdo exactamente si era esta la fórmula, chequéenlo, pero la idea es la misma. Entonces, primero tienen que sacar el valor medio. Eso, imagínense que ya lo calcularon. Yo voy a suponer que t medio es 0,11. Eso lo tenés que calcular primero, que eso sí es un promedio, ese sí es fácil de calcular el medio, ¿sí? Entonces, ojo, porque lo que tenés que hacer acá es, el primer t es la suma. Buenas tardes, Lucas. Pero por eso el valor promedio sería la sumatoria de todos los tiempos dividido la cantidad. Sí. Ese es fácil. El t medio sí es la suma de todos los t sobre la cantidad que tengas, que va a ser 100, por ejemplo. Ese sí es fácil. Ese sí tenés que sumar todo. El de guía estándar es un poquito más difícil porque primero porque necesitas conocer este valor, que es el que yo dije acá, que vale 0,011 porque sí. Entonces, cuando hagas esta cuenta, ¿qué tenés que hacer? Esto ya me lo saqué. Es 0,1, que es mi primer t, menos el valor medio, que es 0,11. Esto al cuadrado, le sumo 0,15 menos 0,11 y esto al cuadrado. Le sumo, el tercero es 0,1 menos 0,11 al cuadrado, y así con todas mis mediciones. A todo eso, a toda esa suma, le tengo que calcular la raíz. Ojo que la raíz queda afuera. No puedo hacer la raíz de esto, la raíz de esto. La raíz va afuera,
Y es el primer valor menos el valor medio al cuadrado. Le sumo el segundo valor menos el valor medio, lo elevo al cuadrado. Y así con todos los valores. Pero este numerito siempre va a ser el mismo, porque es un valor fijo. Este siempre el mismo. ¿Está bien? No sé cómo lo hiciste vos. Ojo, capaz lo hiciste con un programa que te daba directamente el sigma y no necesitas hacer todo esto. Si lo haces, genial, porque te queda súper claro que es el sigma, pero en principio no es necesario. Creo que Ariel les dio la fórmula, pero no dijo explícitamente si ustedes tenían que hacerlo con la fórmula o si el programa se los daban, valía que se tomara ese. En general, vale tomar eso. Lo que es importante es que entiendan qué es el sigma. Y el sigma es la dispersión de los valores. Un sigma muy grande me da una campana muy grande, es algo muy poco preciso. Un sigma chiquito me da una campana finita, que es lo que uno más quiere. Tengo el valor medio, pero además los valores están todos cerquita de eso. ¿Está bien? Eso es lo más importante más allá de la cuenta, ¿sí? Igual haciéndolo por Excel, el promedio, moda, mediana y la desviación estándar salen solo, digamos. Claro, por eso te digo, depende del programa que hayas usado, porque a veces lo hacen con Excel, o sea, capaz que lo tenés que buscar un poquito más. Todos los programas que te hacen histogramas te dan esos valores. A veces hay que buscarlos un poquito más o menos, pero en general casi todos los que les dijo Ariel, todos diría yo, si haces un histograma te dan mínimo el valor medio del sigma, la media, la moda y un montón de otras cosas que ni hablamos. Está bien, porque justamente la idea es hacer esto, no tener que programar esto cada vez que uno va a hacer en Excel. Lo podés hacer, genial, porque te sirve para aprender a programar y qué sé yo, pero no es necesario. ¿Está bien? Hola, profe, en la discusión que debemos poner. Bueno, algo de lo que pueden, primero, lo que para los que llegaron más tarde, tengan en cuenta, primero que, porque este es un error súper común, que los histogramas no sean en I, que primero calculen el T y de los T's hagan el histograma, porque ustedes lo que quieren sacar información es justamente de los tiempos. ¿Está bien? Entonces los histogramas que tienen que venir en función de T. ¿Sí? Bien, ¿qué pueden discutir en el histograma? Bueno, depende primero cuántas cosas hayan hecho. Algo que les hacíamos hacer cuando estábamos en la cursada presencial era, por ejemplo, tomar 100 mediciones, pero no graficar, no siempre usar las 100. Entonces, por ejemplo, hacer un histograma en el que tengan en cuenta todas las mediciones que hicieron, que son las 100. Ahora, ¿qué pasa cuando yo agarro menos mediciones, como si hubiera medido menos? ¿Qué hago? ¿Qué pasa? Hago el mismo histograma y veo que me queda un poco más feo. ¿Sí? Hago 10 con 10 mediciones y veo que me queda espantoso, me queda horrible, no tiene una distribución gaussiana ni a ganchos. Entonces, esos histogramas, ¿de qué te sirven? Por ejemplo, para ver que mientras más mediciones tengo, los datos estadísticos que yo saco son mucho mejores. ¿Sí? Siempre. Por eso, a ver, si vos vas a hacer una encuesta para generalizar, no sé, cuántos enfermos de COVID hay en total de la población, no le vas a preguntar a 2 personas, porque capaz que esas 2 personas no están, o sea, no te sirve para decir no hay contagiados de COVID, por ejemplo. No, tenés que preguntarle a mucha gente de diferentes lugares, tenés que tener un espacio muestral grande. Entonces, una de las cosas que pueden decir es, si hacen esos histogramas, tomando menos mediciones, es decir, que el histograma con más mediciones es mucho, no usen la palabra mejor, pero los datos estadísticos que uno saca de un espacio muestral muy grande son mucho más, ¿cómo podemos decir? Son mucho más, no verdaderos, pero son mucho más fuertes, tienen más robustez esos resultados que un resultado que me diste 10 veces. ¿Se entiende? Esa es la ventaja, por eso las encuestas que son más masivas son mejores. ¿Está bien? Los resultados que arrojan son más reales, si se quiere. ¿Sí? Algo que pueden hacer también en discusión, por ejemplo, buscar el tiempo de reacción. ¿Sí? Hay muchos estudios de tiempos de reacción, por ejemplo, porque quieren ver, no sé, todas esas distancias, por ejemplo, ¿viste? Cuando vas a rendir para el registro, que te dicen, bueno, tenés que estar mínimo a 5 metros, porque sí. ¿Por qué son esas distancias? Bueno, justamente porque ellos conocen el tiempo típico de reacción de la persona, y entonces te dicen, bueno, para que esta persona llegue a reaccionar y apriete los frenos y llegue a frenar, antes de chocar a la otra persona, tiene que haber tanta distancia. ¿Sí? Son estudios que se hacen, hay un montón de cosas. Entonces, una de las cosas que pueden hacer es buscar cuánto es el tiempo de reacción típico y comparar el tiempo de reacción que les dio a ustedes con ese. ¿Sí? Obviamente, cuando lo hagan, digan de dónde sacaron ese tiempo de reacción, porque justamente ustedes siempre que van, se los digo ahora y en cualquier trabajo que vayan a hacer,
siempre que sacan un valor de otro trabajo lo tienen que citar, porque si no es como que estás robando el trabajo, ¿sí? Entonces tenés que decir de dónde lo sacaste. ¿Está bien? Lo puedes poner abajo de la hoja o lo puedes poner al final en referencias, pero tiene que estar. Entonces, ¿qué pueden hacer? Bueno, pueden ver qué tan cercano es el valor que les dio a ustedes con ese, si les dio parecido, si no. ¿Qué más pueden decir? ¿Qué error es más grande? Si es más grande el error estadístico o la parte de medición. ¿Sí? Recuerden que el error tiene una parte que es el sigma, pero también tiene una parte que es el experimental. Entonces, capaz se dan cuenta, no, el sigma es súper chiquito, podría no haberlo calculado y directamente con el error ya alcanzaba, por ejemplo. Esa es una de las cosas que pueden discutir. Como siempre tienen que decir, por ejemplo, es que este trabajo en general está bueno hacerlo en equipo, cosa que cada uno mida su tiempo de reacción y pueda comparar. Así, bueno, este era más grave, este era más preciso, este alumno fue más exacto, pero este fue, bueno, exactitud en este caso es medio raro porque no hay un único valor, ¿sí? Es algo medio, depende del lugar, depende de muchas cosas, pero pueden tomar, a lo que voy, pueden buscar un paper o algo y decir, voy a tomar como que el tiempo de reacción real es este, y entonces pueden ver si hacen con diferentes alumnos quién es el más exacto, entre comillas, por ejemplo. Lo que sí tienen que ver, cuál es más disperso, por ejemplo, quién tiene los valores más, quién tiene un sigma más grande. ¿Por qué? Porque eso que les va a decir, y bueno, esta persona estaba más distraída, porque a veces lo hacía perfecto, a veces se iba a cualquier cosa, se olvidaba. Ese es el tipo de cosas que pueden hacer. Profe, una consulta, más allá de todos los cálculos, no entiendo qué es exactamente a lo que se quiere llegar con los mismos. Ariel había dicho que el modelo de este TP es como el primero, pero no entiendo cuál es el objetivo. Bueno, el objetivo vendría a ser justamente calcular el tiempo de reacción. ¿Cómo? De una manera indirecta, porque no vamos a estar midiendo tiempos. No voy a agarrar un cronómetro y ver cuánto tardo. La idea es, vos tenés una persona que no sabes en qué momento lo va a soltar, tiene la regla sostenida así y vos tenés la mano abajo siempre en el mismo punto, lista como para agarrarlo. Entonces, ¿qué va a pasar? Vos vas a estar distraída, la otra persona va a soltar la regla y no te va a avisar. Entonces vos estás midiendo cuánto tiempo tardás en agarrarla. No lo medís en tiempo, medís en longitud. ¿Se entiende? Vos vas a medir, bueno, de acá recorrió 15 centímetros hasta que lo agarré. Y a partir de esos 15 centímetros vendría a ser tu delta I, y a partir de ese delta I, usando la ecuación de MRV, podés calcular el tiempo de reacción, que sería esto que está acá. Vos medís el I, vos medís distancias. ¿Sí? Siempre pones el brazo, el dedo en el mismo lugar, la otra persona lo suelta sin avisarte, porque si te avisa no tiene sentido. Justamente vos querés ver cuánto tiempo tardás en reaccionar sin aviso. Entonces eso lo vas a poner acá, y a partir de esta formulita, que ya la borré, vos sabés que el tiempo de reacción es esa distancia que vos pusiste dividido 5 y la raíz. Esa fórmula sale de MRV, de hacer un MRV. Vos conocés el delta I y calculás el tiempo, y ese tiempo se corresponde con el tiempo de reacción. ¿Está bien? Entonces, el objetivo es ese, es estimar cuánto es el tiempo de reacción de una persona, por ejemplo. De manera estadística, o sea, midiendo, pero además de manera estadística, porque no es que lo mediste una vez, lo medís muchas veces y eso te da mucha más información y mucha más robustez a tus mediciones. ¿Ok? Ese sería el objetivo. Antes que nada, ¿hay alguno que tenga que rendir recuperatorio, que tenga dudas del recuperatorio? Porque más que nada esta clase era para eso, o sea, también para el TP, pero no quiero dejar de prestarle atención a los chicos que tienen que recuperar. ¿Sí? Porque eso es este jueves, el recuperatorio. Así que si alguien tiene dudas del recuperatorio, lo resolvemos ahora y después si quieren seguimos con lo del TP, y si nadie tiene consultas de COSO o de las correcciones que les hice también a los chicos de Carlos, que les entregué los ejercicios, si se entendieron las correcciones, si lo llegaron a entender el ejercicio. Si no, podemos seguir con esto, como quieran. Profe, Sí. yo tendría que entregar los trabajos de la primera parte. Ok. ¿De vos estás hablando de Daniel o de Carlos? De Carlos. Ok.
Pero no me llegó, o sea, ningún mail de él, digamos, que me diga qué ejercicios son o cuándo los tengo que entregar. Mira, yo sé que hay una instancia de recuperación, ¿sí? Se van a recuperar, tanto si te fue mal, yo en general los TPs que corregí estaban bastante bien, o los ejercicios me refiero. No, pasa que yo directamente no los hice porque nunca me llegó el mail de los trabajos, eso, digamos. Ah, bueno, entonces deberías fijarte en qué mail tenés en el Moodle, porque todos los mensajes te llegan automáticamente al Moodle. Si vos Claro, escribís en otro mail, olvídate. no, yo le mandé a Carlos después para que lo verifique a ver si estaba bien o no. ¿Y estaba bien? Estaba bien, pero no sé por qué no me llegaban. Qué raro. Bueno, lo que te recomiendo ahí es que le mandes un mail a Carlos y le digas, le expliques tu situación. Lo más probable es que te diga que vayas a recuperatorio, o sea, te va a dar unos ejercicios, supongo yo, para que le expliques después en la distancia de recuperatorio, porque él, viste, hacen ejercicios y después charla con ustedes sobre los ejercicios. Pero no te los puedo dar yo, digamos, tendrías que hablar con él, que es el que se encarga de eso. Así que mandale un mail y decirle, vos el segundo lo aprobaste, los ejercicios del segundo están aprobados. Sí, Bueno, genial. Entonces te va a tomar una charlita sobre el segundo y pregúntale si querés por las dudas para que te confirme, porque el que lo decide es él, pero seguramente te mande a recuperatorio después, que si no me equivoco, la semana que viene es el parcial, entre comillas, es la charlita, y la que sigue creo que es la deja para recuperatorios. Pero por las dudas, ok. pregúntale a él que él es el que pone las fechas. Bueno, gracias. De nada. ¿Alguna otra consulta, chicos? El TP de laboratorio no es para nada fácil, ¿eh? O sea, no era algo que podían hacer de un día para el otro porque lleva su tiempo. O sea, o sea, hay muchos conceptos para entender. ¿Sí? Les recomiendo que repasen la clase de laboratorio que dio Ariel y que de última repasen esta también, pero nada, eso no es fácil. Yo le mandé mi tarea a David, quería saber si estaba aprobado porque no me llegó nada. Todavía capaz no mandó las notas porque hay algunos que no terminaron de corregir. Yo a mis alumnos les terminé de corregir ayer, pero capaz él no terminó de corregir. Así que si querés mandarle preguntándole, pero es probable que te lo mande en breve. El segundo parcial es el viernes. Esperad, vos, Dylan, vos sos de Daniel, si no me equivoco. Yo creo que bueno, no sé, me tengo que fijar qué puso Daniel, porque capaz lo va a tomar él y capaz le cambió la fecha, no tengo idea. Pensé que era el jueves, porque como el parcial fue el jueves, creo que habíamos quedado que era jueves, jueves y jueves, todos los jueves. Pero no estoy segura. Por las dudas, estudié para el jueves y estate preparado para el jueves, pero después le pregunto a Daniel. O mandale un mail, si no, fíjate en el Moodle, porque si lo spamean mucho al profe con mails, no les va a responder. Mejor fíjense en el Moodle si hay algo con las fechas y qué sé yo, o si él les dijo algo, y más fácil. Bien, ¿alguna otra consulta? La discusión ya lo vimos. Profe, Sí, una vez que se tengan los trabajos y los informes aprobados, ¿cómo sería el siguiente paso? vos estás Carlos, hablando de Daniel. Bueno, igual en todos los casos es lo mismo. En el caso de Carlos, para regularizar la materia, es decir, para poder ir a final, lo que tienen que aprobar son todos los ejercicios que les dimos para entregar, los informes que les dimos, que son 2, a la mayoría les falta entregar el segundo, ¿sí? Todavía tienen tiempo, y los parciales, en los dos casos, Daniel tomó parcial típico, digamos, de subir una hoja y entregar, y Carlos tiene otra modalidad que es como defender los ejercicios que ya hicieron, ¿ok? Una vez que tienen eso, queda aprobada, digamos, la materia, pero les falta el final. Regularizaron la materia significa que les permite ir a final. Ahora, lo que me preguntaron varios era cómo va a ser el final. Eso no lo sé porque lo va a tomar Carlos y Daniel. La idea era que fuera presencial. El tema es que, bueno, la cuarentena, imagínense que la cuarentena se sigue extendiendo y las cosas van cambiando. Yo lo último que escuché es que el final va a ser presencial. ¿Cómo y cuándo? Imposible saber. Capaz que los toman en verano. Yo lo que veo más
probable, porque esto pinta para largo, o sea, bueno, la cuarentena va a ir bajando, pero hasta que vuelvan las clases va a tardar mucho. Es muy probable que el segundo cuatrimestre para mí va a ser casi todo virtual. Entonces, es muy probable que lo tomen a fin de año. Capaz, si son poquitos o algo, pueden hablar con Daniel o con Carlos de que les tome de alguna otra forma. Pero sinceramente eso lo tienen que arreglar con Daniel y Carlos porque eso sí se encargan puramente ellos. Eso ya es como que ya probaron la parte práctica, ahora pasan a la parte teórica, a la parte del final, que eso sí lo toman directamente ellos nomás, ni estamos nosotros. Así que eso sí, pregúntale a él mejor. O sea, la parte final, digamos, es todo teoría. Te va a hacer preguntas y... Depende, mira, con Carlos yo lo que vi es que creo que les tomaba ejercicios, son ejercicios en general un poco más complejos, no complejos, son como más completos o integradores, pero le tenés que preguntar a él, porque también depende del profe. Daniel capaz que toma teoría, que toma, no sé, no te voy a decir demostraciones, porque no hay muchas demostraciones, pero capaz son ejercicios un poco más completos, si se quieren, como para ver si entendiste de la materia de forma integral. Pero también depende de cada profe, les pueden preguntar, los dos profes son copados, les van a decir, si les dice, che, profe, quiero estudiar para el final y no sé cómo, es válida esa pregunta, es una materia inicial, ¿está bien? Entonces capaz el profe les da algunos ejercicios extra, o les dice, no sé, a veces a nosotros en la otra universidad nos daban teoremas que teníamos que estudiar, entonces vos ya sabías que esos teoremas te los podían tomar. En este caso no va a ser así, porque no creo que sea así, porque es una materia inicial, pero depende del profe, ¿está bien? Así que eso sí, charlarlo con el profe de la cátedra. Profe, la fecha límite para este trabajo, mira, los que no tienen que rendir recuperatorio, necesito que me lo entreguen este miércoles, como muy tarde este jueves. Los que tienen recuperatorio, los voy a perdonar un poquito más. El tema es que ya se termina el cuatrimestre y no tengo mucho más tiempo para corregir. Y además es obvio que todos me lo van a entregar al final y que no me va a dar el tiempo. Entonces, los que ya no tienen que recuperar, me lo entregan esta semana. Los que tienen que recuperar, tal vez les doy un changüí un poquito más. ¿Sí? Capaz que el viernes o el sábado lo podemos charlar. Pero traten, los que no tienen que recuperar, de entregarlo lo antes posible. ¿Sí? Esta semana. Bien, ¿alguna otra consulta? Yo sé que es muy difícil cursar así, que encima uno no sabe cómo le van a tomar porque es todo raro, no sabe cuándo va a rendir el final, la materia parece que no se termina nunca, se estire, qué sé yo, pero nosotros estamos igual, chicos. O sea, no es que no les decimos de malo de cuándo va a ser el final, es que vienen cambiando las cosas todo el tiempo. Nosotros nos preparábamos para volver el segundo cuatrimestre y ahora resulta que no. Entonces es como que todo va lamentablemente cambiando todo el tiempo. A medida que se extiende, se van tomando otras medidas. ¿Está bien? Con la fecha límite, a ver, yo no tengo drama. El tema es que es eso, es que no quiero que me entreguen todos al final y que tampoco sé si va a venir Daniel o Carlos y me van a decir, che, dame las notas del TP. Y yo ahí le tengo que dar lo que tengo hasta ese día. ¿Se entiende? Capaz son copados los profes, si le doy otra nota más tarde no pasa nada en general, pero no me puedo arriesgar a decirle entréguenmelo de acá a 2 semanas porque no. Está bien. Bien. ¿Alguna otra duda? Profe, ¿esta clase la va a subir después? Sí, la puedo subir. La puedo subir. A virtuales. A virtuales Zoom la subo. Bueno. Nos vemos entonces. Me voy a hacer el TP. Dale, Facu. Perfecto. Si tienen dudas, igual voy a estar al mail, porque me imagino que están todos haciendo el TP, o bueno, los que tienen que recuperar con el recuperatorio, pero cualquier cosa me escriben y estoy, ¿está bien? Bueno, mucha suerte, chicos, los que tengan que recuperar, y fue un placer. Disculpen, este cuatrimestre fue un poco feo, pero bueno, hicimos lo mejor que pudimos. Espero que les haya servido y que hayan aprendido. Podemos hacer un pequeño resumen para el segundo parcial. Segundo parcial. Ok, espera que me mentalizo.
un resumen así general de las fórmulas y las cosas que tienen que ver? Sí, podemos hacerlo. Te mancharon la pared. Bien. El segundo parcial lo que tienen es, o sea, vamos a, digamos, a repasar algunos teoremitas, algunas formulitas, no vamos a hacer ejercicios, pero repasemos cuáles son las fórmulas, digamos, que tenemos que usar. ¿Está bien? Entonces, el primer tema que vimos, si recuerdan, era trabajo. ¿Sí? Que al principio era algo como así medio en el aire, me parecía que no servía para nada, pero ¿se acuerdan que habíamos dicho que lo teníamos que pensar como el trabajo de una fuerza F, ¿sí? ¿Qué era lo que nos decía? Bueno, me está diciendo si esa fuerza me aporta energía o me saca energía, ¿ok? Entonces, podía ser positivo o negativo. Si el trabajo de esa fuerza F era positivo, era porque le estaba dando energía. Si era negativo, porque le sacaba. Entonces, la definición de trabajo era, yo tengo una fuerza, por ejemplo, este es mi desplazamiento, me estoy moviendo hacia allá y tengo esta fuerza para allá, por ejemplo. Bien, y se forma un ángulo alfa entre esos dos valores, no se ve nada por la luz. Ahí está. ¿Sí? Entonces, el trabajo, que lo abreviamos con W, de esa fuerza F, era el módulo de esa fuerza F por el módulo del desplazamiento por el coseno del ángulo alfa, que es el ángulo que forman esos dos vectores. Eso es lo primero que vimos, hicimos varios ejercicios de eso, ¿sí? Recordá, por ejemplo, cuando, por ejemplo, el rozamiento, que en general uno tiene el desplazamiento para allá y la fuerza va para allá, el ángulo que forman es 180, y entonces ese coseno de 180 te queda un menos 1. Entonces, ¿qué te está diciendo? Que esa fuerza de rozamiento te saca energía. Es lo que suele pasar, ¿no? En general nos frenamos justamente, algo desliza para allá, se frena por el rozamiento me está sacando energía, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que vimos. Después, lo que vimos fue fuerzas conservativas, ¿sí? Que las dos fuerzas conservativas que vimos son el peso y la fuerza elástica, ¿sí? ¿Y qué significaba que una fuerza era conservativa a nivel, digamos, de cuentas? Bueno, que el trabajo, ponerle que a este lo llamo, el peso lo llamo P y a este lo llamo FL. Significaba que el trabajo de esta fuerza P, y ojo acá con el signo, que se acuerdan que yo nunca me lo acuerdo, se los dejo de tarea chusmear, lo puedo calcular como menos la variación de la energía potencial gravitatoria. Este menos es lo que les decía que tenían que tener cuidado, que porque yo siempre lo pienso. Y acá lo mismo, el trabajo de la fuerza elástica lo puedo calcular como menos la variación de la energía potencial elástica. ¿Sí? Entonces, viendo esto, tenemos dos formas de calcular trabajo. Esta fórmula de acá arriba sirve para cualquier fuerza y estas dos sirven solo para fuerzas conservativas, que en esta materia solo vimos dos. ¿Sí? ¿Cómo era la fórmula de la energía potencial gravitatoria? Era m por g por h, o sea, el peso, m por g por la altura de la pistola. Entonces, voy a tener energía potencial gravitatoria cuando tenga alguna determinada altura. ¿Sí? ¿Y cuánto vale la energía potencial elástica? Es 1/2 de K por delta X al cuadrado. ¿Sí? La K era la del elástico y el delta X era la compresión o el estiramiento. ¿Sí? Entonces, de trabajo, esto es lo que tenemos. Ahora, dijimos fuerzas conservativas, pero también tenemos fuerzas no conservativas, que son todas las otras que no conocemos. ¿Sí? O sea, por ejemplo, la fuerza de rozamiento, la normal, la tensión, ¿cuál otra puede ser? No me acuerdo ya. Creo que esas son las que vimos, ¿sí? Pero cualquier otra de las que nombres, de las que te imagines, una fuerza externa F, por ejemplo, si yo te digo que empujo a esto, bueno, la fuerza que yo le estoy haciendo es una fuerza no conservativa, ¿sí? La fuerza de un choque, cuando dos partículas chocan, esa fuerza que se hace, este le hace a este y este le hace a este, es una fuerza no conservativa.
En fin, todas las que no sean estas dos van a ser no conservativas. ¿De qué nos sirve saber eso? Bueno, primero porque si es conservativa tengo esta forma para calcular el trabajo, ¿sí? Es otra forma para calcular el trabajo, y además por los teoremas de conservación de la energía, que son los que vamos a ver ahora. Bien, y los teoremas de conservación hicimos 25.000 ejercicios de esto. Decía que el trabajo de todas las fuerzas, o sea, conservativas, no conservativas, lo que sea, es igual a la variación de la energía cinética. ¿Qué era la energía cinética? ¿Cómo se calculaba? O sea, ¿por qué es variación? Y bueno, es la energía cinética final menos la energía cinética inicial de algún punto, ¿sí? ¿Qué es la energía cinética? Es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, ¿cuándo voy a tener energía cinética? Cuando tenga alguna velocidad. Si no tengo velocidad, no tengo energía cinética. Bien, ¿y cuál es el otro teorema de conservación? ¿Alguno se lo acuerda? Es el que decía que el trabajo de las fuerzas no conservativas, o sea, por ejemplo, el trabajo de la... O sea, se entiende que el trabajo de todas las fuerzas, qué sé yo, si yo tengo el peso y la normal, ¿qué va a ser? El trabajo del peso más el trabajo de la normal. Acá tengo que escribir la suma de todos los trabajos, ¿ok? Y acá lo mismo, pero solo considero las fuerzas no conservativas. Y esto era igual a la variación de la energía mecánica. ¿Y qué es la energía mecánica? Es la suma de la energía cinética, que se las escribí arriba, más todas las energías potenciales. La energía potencial gravitatoria más la energía potencial elástica. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa este? Recuerden, el de la energía mecánica es como el que yo en general más uso, ¿sí? ¿Por qué? Primero porque en este trabajo no tengo que tener en cuenta todas las fuerzas, es solo las no conservativas. Entonces, ¿qué es lo que voy a mirar? Miro la tensión. A ver, ¿hay algún motivo por el cual la tensión no haga trabajo? Y en general, muchas veces no hace trabajo. La normal, en general, no hace trabajo. Entonces, ¿qué tengo que fijarme? Y bueno, entonces, lo que uno va haciendo, ¿sí? Hicimos un montón de ejercicios de esto, pero ¿qué es lo que uno tiene que mirar? Digo, bueno, el trabajo de las fuerzas no conservativas es 0, porque tengo fuerzas conservativas, pero fuerzas no conservativas, pero su trabajo puede ser 0. Entonces acá no me suma, ¿sí? Entonces, ¿qué significa si el trabajo de las fuerzas no conservativas es 0? Y bueno, que la variación de la energía mecánica es 0. ¿Qué significa? Que se conserva la energía mecánica. Si la variación es 0, no cambia, entonces eso. Entonces, ¿qué significa? Que la energía mecánica final es igual a la energía mecánica inicial. Y esto es lo que usamos un montón. Lo mismo va a pasar con la energía cinética. Se puede usar este teoremita también. Pero ¿qué tienen que tener en cuenta ahí? Y bueno, tienen que ver el trabajo de todas las fuerzas. No es la muerte si esto no da 0. Puede no dar 0. Capaz no da 0, pero lo puedo calcular. Listo, no pasa nada. Energía mecánica final menos energía mecánica inicial es igual a 2. ¿Qué sé yo? 2 joules. No importa, no es la muerte. En general es más fácil si da 0, obvio, genial. Se conserva la energía mecánica, es más fácil. Pero no necesariamente vale siempre 0, igual pueden seguir. ¿Está bien? Bien, estos son los dos teoremitas de conservación y después lo que vimos es choque. Y acá esto me hicieron, en los ejercicios que corregí, no lo hizo bien nadie. A ver, para cualquier, o sea, lo que vimos primero antes de meter choque era cantidad de movimiento. Movimiento que lo llamamos P y es un vector. ¿Qué es el P? P es la masa por la velocidad. ¿Sí? Como vector. Bien. El vector impulso, que también lo definimos, lo voy a escribir acá mejor. El impulso
es I, es un vector y es delta P. ¿Qué significa que es el? Siempre recuerden, siempre que dice delta, si estamos en el laboratorio, delta es error, y si estamos en la práctica es variación. Entonces es el P final menos el P inicial. ¿Sí? Ese es el vector impulso. ¿Sí? Bien. Y después, usando estas magnitudes, lo que vimos es choques. Ahí sí. ¿Sí? En el choque tenemos al menos dos partículas. Bueno, algo importante. Hay al menos dos partículas. Que si es un choque explosivo, pueden explotar en más de dos partes, pero en principio no lo vimos porque es más difícil. Lo que es importante en los choques es que se conserva el P del sistema, ¿sí? Donde mi sistema es la masa 1 más la masa 2, las dos que están chocando. Si yo miro el P solo de la masa 1, no me va a dar que se conserva. Es el P de los dos, o sea, la suma. Es P de M1 más el P de la masa 2. Eso se conserva. ¿Cómo se justificaba? Porque la sumatoria de las fuerzas externas al sistema es 0. En general esto no ocurre en las dos direcciones, pero sí ocurre al menos en una, en X, que es la dirección del choque. Entonces yo voy a llamar mi dirección del choque como X. ¿Sí? Entonces, si la sumatoria de las fuerzas externas en X es 0, entonces el P del sistema se va a conservar. Esto va a pasar siempre. Siempre tienen que buscar una forma de justificarlo, pero siempre van a usar que se conserva P. Espérenme un segundo. Ahí estoy, perdón. Bien. Entonces, esto va a pasar siempre. Lo tienen que buscar la forma de justificarlo, porque si ustedes les están preguntando por qué se conserva, lo tienen que justificar de esta forma. Entonces, fíjense qué fuerzas actúan en las dos masas, cuáles son las que están en la dirección del choque, y justifiquen por qué esa sumatoria de fuerzas da 0. ¿Sí? Lo que siempre va a pasar es que en un choque, bueno, esto es lo que van a tener que plantear siempre. No importa si es el choque elástico, inelástico, lo que sea, siempre van a usar esto. De esto no zafan, ¿sí? Ahora, cuando chocan, esta fuerza, esta masita va a sentir una fuerza para allá y esta va a sentir la misma, porque es un par de interacción, para el otro lado. ¿Sí? Esta fuerza, le puse fuerza media porque la vamos a modelar como si fuera un promedio, pero en realidad es una fuerza que actúa en muy corto tiempo y que no es ni a ganchos una fuerza constante, pero nosotros la vamos a modelar como tu fuerza media. ¿Ok? ¿Cómo calculan esa fuerza media? Es el delta P sobre el delta T. El delta T es el tiempo que dura el choque, si se quiere. Y ojo, porque acá esto también lo hicieron mal. Este delta P no es del sistema, es por ejemplo el delta P de la masa 1 nada más. O el delta P de la masa 2, pero no es el del sistema, porque siempre que usen el delta P del sistema, ¿qué dijimos? Que el P del sistema se conserva, me va a dar 0. Entonces, este delta P puede ser el de la 1 o el de la masa 2. Lo único que les va a dar lo mismo, si hicieron las cosas bien, le va a dar lo mismo, lo único que le va a cambiar el signo. Porque una va para una y la otra va para el otro. Bien, y después, ahí sí entran los diferentes tipos de choque, ¿sí? Pero la conservación de P en al menos una dirección la vamos a tener que plantear siempre, ¿sí? Entonces tenemos el choque perfectamente elástico, que es el más difícil si se quiere, perfectamente elástico,
¿sí? Que en este tipo de choque lo que pasa es que se conserva el P del sistema, como en todos, P del sistema, al menos en una dirección, lo voy a poner en X, por ejemplo, pero además se conserva la energía cinética del sistema también. Que en realidad no es la energía cinética, sino es la energía mecánica, pero la mayoría de los problemas solo con la energía cinética alcanza. ¿Sí? Bien. Y después los demás choques son inelásticos. Que lo único que van a usar en las cuentas es solo conservación de P. Solo se conserva P en X del sistema, ¿no? De los dos siempre. Bien. ¿Y qué tipos de choques inelásticos hay? Bueno, está el choque plástico, que es cuando chocan y después quedan pegados, ¿sí? No sé cómo hacerlo. Este viene para así y quedan pegados, entonces salen con la misma velocidad. Por ejemplo, el péndulo balístico que resolvimos, que era la bala que quedaba incrustada en el bloque, bueno, eso es un choque plástico. ¿Por qué? Porque las dos masas quedaron hechas una. Entonces salen con la misma velocidad después del choque, ¿sí? Es un choque plástico. Después tenemos el explosivo, que es como la inversa de esto, partimos de las dos masas juntas. Por ejemplo, hicimos un ejercicio que teníamos dos masitas que estaban pegadas por un material explosivo y de repente explotaban y una se iba para cada lado. Entonces, lo que cambia ahí es que inicialmente los dos tienen la misma velocidad y luego explota y cada uno tiene su velocidad. Y después el inelástico normal, ¿sí? Que es, por ejemplo, cuando una masita choca a otra y nada, después del choque sale una para allá y la otra para allá. Un choque normal. ¿Qué es la diferencia entre este y este? Bueno, que en este podemos suponer que casi no se pierde energía, además de que se conserva el P, casi no se pierde energía. No se pierde energía en forma de calor, no se pierde energía en forma de ruido, no se pierde energía en forma de nada. Es muy ideal este. Pero a veces, por más que el problema no sea exactamente ideal, uno puede suponer que se pierde tan poquita energía que es como si no se perdiera. Y puede usar choque perfectamente elástico. ¿Ok? Pero en general los problemas van a ser inelásticos. Es muy raro encontrar en la vida, porque a ver, en la vida uno tiene aire, que uno roza, qué sé yo, si tira dos pelotas, hacen ruido, ¿sí? Lo más parecido a un choque perfectamente elástico son las bolas de billar, por ejemplo, ¿sí? Imagínense que el paño casi no hay rozamiento y que no hacen ruido cuando chocan las bolas, ¿sí? Bueno, en ese caso es digamos, lo más parecido a un choque perfectamente elástico que uno se puede imaginar. ¿Sí? Después un choque plástico, no sé, si yo tengo un cacho de masa ahí y le tiro con algo, la masa se va a pegar el cuerpo y salen los dos juntos. Por ejemplo, ese es un choque plástico. ¿Está bien? Ese sería el resumen de lo que se usa. Lo que sí se puede es encontrar algún ejercicio en el cual tengas que usar también la aceleración centrípeta, que eso es de movimiento circular, ¿sí? Te la recuerdo acá, queda como recolgado, pero capaz que lo necesitas. La aceleración centrípeta era B cuadrado sobre R, ¿sí? Ojo, porque esto también hicieron varios líos en el ejercicio, ¿sí? En el ejercicio 93 tenían que usar esto, porque por más que no tengan aceleración, ¿sí? Les quedaba la tensión para arriba y el peso para abajo, esa masa está haciendo un movimiento circular. Y siempre que tengamos un movimiento circular, tenemos aceleración centrípeta, que va en la dirección de R, que es justamente en la dirección que estaba la tensión y el peso. Entonces, ojo con eso. Bien, ¿se entendió un poquito? Fue un resumen super flash. Esos son los temas super, ultra, mega resumidos. Bien, ¿alguna otra duda? Profe, una duda chiquita sobre el trabajo. Sí, dime. ¿Está bien que haya tomado valores enteros, digamos, y no con decimales? ¿Por qué? En el trabajo. Ah, pará, estás hablando del TP. Por ejemplo, no, Ah, ok, claro. porque como acabo de hablar de trabajo, pensé que me hablabas de W. Digo, ¿qué? No entiendo nada, ¿por qué? Eh, Ah, no, perdón.
del trabajo práctico de laboratorio. Depende, todo depende, con la precisión que vos hayas podido medir. En general, si el tiempo te quedás con un solo decimal, capaz que te alcanza, yo me quedaría con 2. ¿Por qué? Porque a vos, por ejemplo, te pueden llegar a dar tiempos parecidos a, no sé, 0,8, 1,2 segundos, ¿no? Acá Claro, ¿no? Igual a lo que me refiero en sí, digamos, yo hice las 50 mediciones, ¿no? Ahora, otra vez. sí. Y tomé, ponele 21, me daba a veces 21 como algo. Y yo lo tomé como 21. ¿Está bien eso? Está bien, tenés menos precisión, tenés ahí en cuenta el error. Entonces el error, si vos te quedaste sin decimales, no lo tomes como 0,1, porque en realidad Claro, vos ahí lo que estás haciendo es redondear, entonces tomalo como algo más grande, 0,5 por ejemplo. 0,5 estaría bien. ok, En general, si te da 2,5, me imagino que lo redondeabas a 3. Entonces tu error ahí es 0,5. Si te está quedas bien, a gracias. 3, le tomabas 2. Así que tomale, lo podés hacer, pero es innecesario porque te va a aumentar el error, pero como poder lo podés hacer. Explícalo bien nomás. Gracias. De nada. ¿Alguna otra duda, chicos? Bueno, los dejo entonces. Va a haber igual una clase de consulta el martes que viene, ¿sí? Para los que tengan que recuperar, sobre todo los de Daniel, que, bueno, para todos en realidad, pero los de Daniel que seguro tienen que recuperar el recuperatorio del primer parcial, va a haber una clase de consulta el martes que viene a la misma hora, ¿ok? Así que céntrense en el recuperatorio del segundo parcial y en el TP, y después vemos lo otro. ¿Está bien? Sí, les doy un tiempo más para que puedan juntar dudas para el recuperatorio del primero. ¿Está bien? Bueno, chicos, nos vemos. Suerte a los que tengan que recuperar y recuerden hacer el TP, ¿sí? Y entregarlo, por favor, lo antes posible. Nos vemos. Dale, gracias, Vicky. Chau. No, por favor, hasta luego.